redirección, ¿vale? La redirección de la salida. Luego vamos a hacer lo que es la redirección hacia el pozo sin fondo o hacia el dispositivo nulo, que le llamamos también. Vamos a añadir líneas a un fichero de texto. Vamos a redireccionar también la salida de errores. Y por último, vamos a ver un poco cómo es la redirección de la entrada de un determinado comando, ¿vale? Bueno, como hemos visto ya en alguna ocasión, cada o cualquier comando tiene diferentes entradas y salidas. Bueno, en este caso, a la entrada de un comando se le llama la stdin, ¿de acuerdo? Que está representado o está identificado con el número 0. Luego también tenemos una salida, que es la salida estándar, stdout, ¿vale? Que está representada con el número 1. Esta es la salida estándar de cualquier comando, que sería hacia pantalla, ¿de acuerdo? Cualquier comando que tú tecleas, pues la salida de ese comando va hacia la pantalla. Y luego tenemos también otra salida, que es la salida stdr, que está representada con el número 2, que sería cualquier error que un comando pudiera producir, ¿vale? Y esa salida de errores, por defecto, suele ir a la pantalla, ¿de acuerdo? Cuando un comando se teclea y el comando genera un error, el error se escribe en pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, pues cualquiera de esas tres entradas y salidas se puede redireccionar. ¿Con qué podemos redireccionarla? Podemos redireccionarla con el carácter del mayor, ¿de acuerdo? Del mayor y del menor, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que nos va a servir. Bien, por ejemplo, vamos a redireccionar la salida de un comando echo en el que ponemos una prueba, hola mundo, ¿de acuerdo? Vamos a redireccionarlo hacia un fichero de texto, ¿de acuerdo? Bien, pues el fichero vamos a llamarle mensaje.txt y esa redirección lo que hace es que en realidad ha hecho que la cadena de caracteres se escriba directamente dentro del fichero, ¿vale? Hemos redireccionado la salida de echo hola mundo hacia un fichero de texto. Bien, esa sería una primera forma de redireccionar. Otra forma de redireccionar sería añadir a un fichero de texto más líneas. ¿Cómo? Pues si hacemos un segundo mensaje, ¿qué tal va todo? Y metemos doble mayor hacia el mismo mensaje.txt, hacia el mismo fichero. Lo que hace esto es directamente generar una segunda línea que se añade a ese fichero de texto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es útil sobre todo cuando queremos pues, crear un fichero de registro, un log, y vamos haciendo apuntes en ese fichero de una manera adecuada y vamos añadiendo esos apuntes a ese fichero y luego podemos analizar ese fichero. O bien, cuando queremos insertar pues, mensajes de error que se nos hayan producido, insertarlos también en un fichero de registro de errores, podríamos hacerlo con el doble mayor. ¿Okay? Bien, entonces lo que estamos haciendo en realidad es redireccionar la salida estándar, la stdout, la que está representada con un 1, la estamos directamente redireccionando con el mayor o con el doble mayor hacia en este caso, un fichero de texto. Podríamos redireccionar esto hacia un dispositivo. Por ejemplo, uno de los dispositivos que se suele utilizar suele ser el dispositivo nulo. ¿Ok? Por ejemplo, imaginaos que yo hago un ls-l y la salida estándar, la stdout, la representada con un 1, la quiero redirigir directamente al dispositivo nulo, que sería /d /null. Esto va a provocar pues, que ese comando no genere ninguna salida por pantalla y su posible salida vaya al pozo sin fondo. Esto tiene un sentido ahora mismo muy relativo. En el caso de que quisieras hacer una operación y no quisieras que se viera nada por pantalla, pues podemos redireccionar al pozo sin fondo, que le llamamos nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre si ese comando genera algún tipo de error? Imagínate que tú haces un ls-l de una carpeta que no existe, homes, ¿vale? Eso si lo tecleamos nos genera un error, ¿de acuerdo? Pero si redireccionamos esto al pozo sin fondo, sigue, como veis ahí, sigue apareciendo el error en pantalla. ¿Por qué? Porque tú lo que estás redireccionando es la salida estándar, la stdout, la que está representada con un 1, ¿vale? ¿A dónde? Hacia el dispositivo nulo.
Si lo que quieres es redireccionar la salida de errores, es decir, esos errores que se están generando, puedes poner que la salida 2, la stdr, la salida representada con un 2, se dirija al pozo sin fondo. Con lo cual, ¿qué es lo que normalmente vamos a obtener aquí ahora mismo? Pues la salida de errores se neutraliza, se queda sin efecto, no se ve por pantalla. ¿Dónde ha ido? Al dispositivo nulo. ¿Qué ocurriría si en vez de ir al dispositivo nulo queremos generar un fichero que se llame errores 2, por ejemplo, ¿no? Pues que podría ponerlo de esta manera, incluso lo puedo separar, ¿vale? Le doy al intro y al intentar hacer un cat de ese fichero, veo que dentro tengo el error que me ha generado. Es decir, puedo guardar ese error. Si ahora vuelvo a teclear la misma orden, incluso me vuelvo a equivocar, ¿vale? Si en vez de poner un solo símbolo del mayor pongo un doble símbolo de mayor, ¿qué va a producir esto? Pues que al teclearlo, fijaros que no ha generado nada por pantalla, pero al hacerle un cat a ese fichero, hemos añadido el segundo error también. Es decir, podríamos seguir añadiendo sucesivos errores y tener un listado de los errores que está generando, pues en este caso los comandos que estamos tecleando o cualquier script. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos la redirección también vista de la salida estándar, la stdout, la representada por un 1, y la salida de errores, la stdr, que está representada con un 2. Bien, vamos a añadir un pasito más. Vamos ahora a crear lo que se llama un silenciador. El silenciador que le llamamos es hacer que tanto la salida estándar como la salida de errores queden totalmente silenciadas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que yo hago un sudo apt-get install de Apachito, ¿vale? Apachito es un programa que no existe, que me acabo de inventar, y que lo que vamos a hacer va a ser directamente redireccionar la salida estándar hacia el dispositivo nulo, ¿vale? Y ahora lo que también vamos a hacer va a ser que la salida de errores la vamos a redireccionar hacia donde esté redireccionada la salida 1. Eso es lo que significa ese 2 mayor ampersand 1. Es decir, redireccionamos los errores hacia donde esté direccionada o redireccionada la salida número 1. Eso va a provocar que tanto la salida estándar como la salida de errores van a ir las dos al dispositivo nulo. Es decir, no vamos a ver nada en pantalla del resultado de ese comando. En teoría ese comando generaría un error, porque Apachito no existe. Al darle al intro, directamente el sistema ha hecho alguna operación, ha estado intentando comprobar si Apachito existía o no, tarda un poco, y a continuación todas las salidas, tanto las buenas, la salida estándar como la de errores, van directamente al pozo sin fondo, ¿vale? Al dispositivo nulo. Con lo cual hemos silenciado la acción de ese comando. ¿Ok? Bien, pues en este caso ya tenemos visto cómo sería un posible silenciador. Una alternativa a esta forma de hacerlo sería la siguiente. Sería meter aquí el símbolo de expresión y el mayor. Ya está. Directamente aquí le decimos que se vaya al dispositivo nulo y entonces ese expression mayor redirige todas las salidas hacia el dispositivo nulo. Es decir, esa forma de escribirlo sería equivalente a la que hemos visto justo antes. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la redirección vista, en este caso, hacia el dispositivo nulo, hacia un fichero, escribiendo una línea. Y si solamente dejamos el símbolo del mayor, lo que va a hacer es machacar, ¿vale? Que eso no lo hemos comentado. Por ejemplo, si yo de nuevo, vamos a hacer aquí un listado para ver un poco qué ficheros tenemos. Tenemos errores y errores 2, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner por aquí, esto es clase de sistema operativo monousuario. Si ponemos solamente un símbolo del mayor sobre texto.txt, ese fichero ya tenía algo de información antes, ¿de acuerdo? Y le doy a intro. Si ahora hago un cat de texto.txt, veis que solamente queda una única línea. Es decir, si solamente utilizo un mayor, lo que va a hacer es machacar lo que hubiera dentro del fichero. En cambio, si utilizo el doble mayor, lo que hace es añadir. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el último concepto, que el último concepto es un poco más complejo. Es el de la entrada. Bien, el de la entrada se le denomina stdin, ¿vale? Está representada con el número 0. Entonces, en este caso, podemos hacer
algo como esto. Fijaros lo que ha hecho. Hemos cambiado la dirección de la flecha, entre comillas, si esto fuera una flecha. En vez de poner un símbolo del mayor hacia la derecha, sería un símbolo del menor. Lo que hace es que el contenido de un fichero se lo va a entregar o va a servir de alimento, si queremos poner ese ejemplo, del comando que tiene a la izquierda. Con lo cual, hemos hecho que este comando tenga una entrada que viene de un fichero. ¿Ok? Con lo cual estamos provocando que este comando trabaje con la información que le pasan desde ese otro fichero. Por ejemplo, vamos a utilizar el comando tr. El comando tr es como un traductor que lo que nos va a permitir, por ejemplo, es que cualquier carácter en minúscula lo convierta a mayúscula. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí. Y ahora le vamos a decir que se alimente con lo que haya en el fichero txt. Fijaros lo que hace el comando tr, que hace la traducción de cualquier carácter en minúscula a mayúscula, se ha alimentado en este caso de lo que hubiera dentro del fichero texto.txt. Con lo cual lo que ha hecho ha sido pasar todo a mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces en este caso pues veis también una forma de utilizar la redirección de la entrada. Bien, pues ya tenemos vista todo lo que corresponde a redirección, tanto de la salida estándar, la representada por el 1, la stdout, la salida de errores, representada por el 2, la stderr, y la stdin, que es la representada con el 0, en este caso es la entrada de un determinado comando. Por último, pues recomendaros que utilicéis este tipo de redirecciones cuando estéis trabajando con comandos que interactúan con ficheros o con dispositivos, ¿de acuerdo? No lo confundáis con las tuberías, que en este caso pues podemos utilizar. Imaginaos si hacemos un etc cat etc pass wd, podemos utilizar una tubería, pues por ejemplo hacia more, ¿de acuerdo? Para que la salida de este comando sea paginada o formateada para que sea algo más visible, ¿no? También podríamos hacer aquí un grep para buscar un determinado usuario y demás, pero las tuberías son diferentes que las redirecciones, ¿de acuerdo? En este caso, pues lo que tenemos es una tubería que conecta la salida de un fichero, o sea, la salida de un comando hacia la salida de otro. En el caso de las redirecciones, entran en juego ficheros o dispositivos, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto pues queda explicada esta parte de redirección y una pequeña parte de las tuberías, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.